¿Qué pasa cuando un genio de la industria automotriz se atreve a desafiar a los gigantes y termina envuelto en uno de los escándalos más vergonzosos de su tiempo? John DeLorean lo tenía todo: fama, dinero, visión y un auto que prometía ser el futuro. Pero su historia terminó en ruina, drogas y una reputación destruida. Esta es la historia real de cómo DeLorean se destruyó a sí mismo y de cómo, irónicamente, el fracaso terminó volviéndose inmortal. Imagina ser uno de los ejecutivos más jóvenes y brillantes de General Motors. Tienes poder, influencia y un futuro asegurado en la empresa más grande del mundo automotriz, pero un día decides dejarlo todo. ¿Por qué? Porque tienes una idea tan grande que ya no cabe en los límites de lo establecido. John Zachary DeLorean no era cualquier ingeniero. Era carismático, rebelde, ambicioso. Tenía ese extraño magnetismo que lo hacía destacar en una sala llena de ejecutivos grises. Con apenas 40 años, ya había escalado hasta convertirse en vicepresidente de GM, y se le atribuía el éxito de modelos icónicos como el Pontiac GTO. Pero a pesar de su éxito, algo no encajaba en él. La industria estaba estancada, fabricando en masa autos sin alma, sin ética, sin futuro. Y ahí nació su visión: crear el primer auto verdaderamente ético. Un vehículo que no solo fuera veloz o atractivo, sino también seguro, sostenible y honesto con sus consumidores. Así, en 1975, fundó su propia compañía, la DeLorean Motor Company, o DMC. Su sueño ya no era solo técnico, sino casi filosófico. Quería demostrar que se podía construir un mejor automóvil, sin sacrificar principios ni ceder ante las presiones del mercado. Para levantar su proyecto necesitaba capital, y mucho. Tocó puertas en todo Estados Unidos, pero las condiciones que pedía, independencia creativa y control total, eran demasiado arriesgadas para los inversores tradicionales. Fue entonces cuando apareció una oferta inesperada. El gobierno británico, con el objetivo de revitalizar la economía de Irlanda del Norte, le propuso algo tentador. Le ofrecieron subsidios millonarios y terrenos en la conflictiva ciudad de Dunmurry a cambio de instalar allí la fábrica. Era una jugada arriesgada, pero a los ojos de DeLorean, parecía la oportunidad perfecta: apoyo estatal, mano de obra barata y la posibilidad de hacer historia. Y así lo hizo. Comenzó la construcción de la planta en 1978. Una fábrica moderna, ambiciosa, que pretendía ser un símbolo de reconciliación en un país dividido. Los empleados, muchos de ellos católicos y protestantes que jamás se habrían sentado juntos, empezaron a ensamblar un sueño de acero inoxidable: el DMC-12. El DMC-12 tenía una misión complicada: justificar su precio de $25,000, en un mercado donde por esa cifra ya podías comprarte autos más potentes, confiables y de marcas consolidadas. ¿Qué ofrecía entonces DeLorean a cambio? Diseño, estilo, exclusividad. ¿Y qué falló? Casi todo lo demás. Bajo su reluciente carcasa de acero, el DMC-12 escondía un motor V6 de origen francés, compartido por Peugeot, Renault y Volvo, con apenas 130 caballos de fuerza. ¿El resultado? Un deportivo que tardaba más de 10 segundos en pasar de 0 a 100 km por hora. Para un público acostumbrado al rugido de los Mustang y Camaro, aquello era decepcionante. Y lo peor, muchos compradores, al ver su aspecto tan agresivo, esperaban mucho más. Al conducirlo, se encontraban con un auto que no era ni rápido, ni ágil, ni divertido, solo llamativo. Pero el diseño, por sí solo, sí logró un impacto. Su creador fue Giorgetto Giugiaro, una leyenda en el mundo del diseño automotriz, el mismo responsable del Volkswagen Golf y el Lotus Esprit. Y eso no fue todo. Los primeros modelos salieron al mercado llenos de fallas: puertas que se atascaban, sistemas eléctricos defectuosos y problemas de ensamblaje. Muchos autos llegaban a los concesionarios con ajustes mal hechos o piezas sueltas. Algunos mecánicos incluso dijeron que trabajar en un DMC-12 era como operar un reloj suizo, sin manual de instrucciones. DeLorean, optimista como siempre, insistía en que los errores eran parte del proceso de cualquier nueva automotriz. Y en teoría, tenía razón. Pero el tiempo no estaba de su lado. Los autos defectuosos dañaban la reputación, las ventas no despegaban, y los inversores comenzaban a dudar. Se produjeron 8,600 unidades del DMC-12, pero apenas se vendieron 6,000. El resto se acumulaba como monumentos silenciosos al fracaso. Irónicamente, el DMC-12 necesitaba una máquina del tiempo, pero para volver atrás y corregir los errores antes del lanzamiento. Cuando John DeLorean aceptó instalar su planta en Dunmurry, Irlanda del Norte, no lo hizo por capricho ni por romanticismo. Fue una jugada estratégica. El gobierno británico le ofrecía más de $120 millones en subsidios e incentivos para generar empleo en una región devastada por el conflicto entre católicos y protestantes. La idea era noble y arriesgada. Durante los primeros meses, todo parecía funcionar. La fábrica empleó a más de 2,500 personas,
lo cual ayudó a estabilizar la región. Pero con el cambio de gobierno en el Reino Unido y la llegada de Margaret Thatcher, la situación se volvió mucho más complicada. Thatcher no era partidaria de subvencionar empresas extranjeras, y para ella, DMC no era una promesa, era un gasto sin retorno. Así que empezó a presionar, más resultados, menos retórica. John, que había negociado en su momento con un gobierno más flexible, ahora se enfrentaba a una líder dura, fría y poco dispuesta a seguir financiando un proyecto que no generaba beneficios visibles. Y la presión aumentaba, los costos de producción se disparaban, la fábrica estaba lejos de alcanzar sus metas, y el mercado en Estados Unidos, donde se esperaba que el DMC-12 brillara, simplemente no respondía. Peor aún, la ubicación remota, la falta de experiencia en manufactura y los constantes errores de ensamblaje convertían a la fábrica en un barril de pólvora. Todo estaba interconectado. Un auto defectuoso en Nueva York significaba menos confianza en la planta de Dunmurry, lo cual implicaba más presión desde Londres, menos financiamiento y más desesperación en las oficinas de DeLorean. Y esa desesperación, como suele ocurrir en las historias trágicas, abrió la puerta a decisiones impensables. Con la fábrica en Dunmurry operando a medio ritmo, las unidades sin vender acumulándose y los inversionistas dándose la vuelta, DeLorean necesitaba dinero. Rápido. Había intentado todo, nuevas rondas de financiación, negociaciones con el gobierno británico, incluso alianzas comerciales. Nada funcionó. Cada puerta que tocaba, se cerraba con más fuerza. Fue entonces cuando apareció un hombre, con una oferta. Aparentemente, tenía acceso a una red que podía generar más de $24 millones en poco tiempo. Pero había una condición. El dinero provenía del tráfico de drogas. Lo que ocurrió después parece sacado de una película de espías, pero fue real. John aceptó reunirse, y todo fue grabado en video. En esa grabación, luego divulgada al público, se le ve participando la conversación como si se tratara de una inversión cualquiera. Este negocio es tan bueno como vender autos, dijo con una sonrisa forzada. Lo que no sabía es que todo era parte de una operación encubierta del FBI. El 19 de octubre de 1982, John DeLorean fue arrestado y acusado de conspirar para distribuir drogas. La noticia explotó como una bomba atómica en los titulares de todo el mundo. Las imágenes del creador del auto del futuro siendo esposado dieron la vuelta al planeta en cuestión de horas. El escándalo fue inmediato, brutal y definitivo. Aunque 2 años más tarde fue declarado no culpable, gracias a que sus abogados demostraron que había sido víctima de una trampa, el daño ya estaba hecho. Su imagen, hasta entonces la de un rebelde glamoroso, un ícono del emprendimiento y la innovación, quedó manchada para siempre. La confianza de los socios, de los clientes y del público se evaporó, y con ella, la empresa entera. Una semana después de su arresto, la DeLorean Motor Company se declaró oficialmente en bancarrota. Fue el punto final de una historia que había comenzado con tanto idealismo, tanta pasión, y que terminó entre juicios, deudas y vergüenza pública. El sueño de un auto ético terminó en una pesadilla judicial. Algunos autos parcialmente ensamblados llegaron a completarse gracias a una empresa contratista, pero la producción oficial se detuvo para siempre. Los empleados fueron despedidos, la fábrica cerró sus puertas, y las esperanzas se apagaron. John DeLorean, por su parte, pasó los siguientes años envuelto en pleitos legales, problemas financieros y proyectos fallidos. Murió en 2005, sin volver a tocar la cima. Dicen que las leyendas nunca mueren, y aunque la DeLorean Motor Company colapsó en 1982, su creación más ambiciosa, el DMC-12, estaba a punto de renacer, pero no gracias a sus caballos de fuerza, sino a su presencia escénica. Porque a veces, un fracaso rotundo en el mercado puede transformarse en un ícono cultural con el paso del tiempo. En 1985, apenas 3 años después de la bancarrota, el director Robert Zemeckis y el productor Steven Spielberg necesitaban un auto para su nueva película de ciencia ficción. No querían cualquier auto, necesitaban una máquina del tiempo que luciera diferente, futurista, casi alienígena. Y entonces lo vieron, el DeLorean DMC-12, con su carrocería brillante y puertas de ala de gaviota, parecía hecho para viajar en el tiempo. Nació así una de las asociaciones más icónicas de Hollywood, el DeLorean como máquina del tiempo en volver al futuro. Lo que ni John DeLorean ni sus críticos imaginaron, es que ese mismo auto que fue criticado por su baja potencia y mala calidad, se convertiría en un símbolo generacional. Desde ese momento, el DMC-12 dejó de ser un fracaso comercial para transformarse en una cápsula del tiempo cultural. Fanáticos de todo el mundo empezaron a buscar unidades. Se fundaron clubes de entusiastas. Incluso museos comenzaron a exhibirlo como pieza histórica. Y con los años, su rareza lo volvió más valioso. Lo que antes era un auto invendible,
ahora se cotiza por encima de los $40,000, dependiendo del estado y kilometraje. Algunos modelos restaurados o modificados con partes originales pueden llegar incluso a los $100,000. La nostalgia, como siempre, tiene un valor que las cifras iniciales no pueden prever. Pero la historia no termina ahí. En los últimos años, una nueva empresa, que adquirió el nombre y algunos activos de la original, ha intentado revivir el legado de DeLorean con una versión eléctrica moderna, el Alpha 5. Con diseño elegante, puertas de ala de gaviota y tecnología actualizada, esta nueva iteración busca reconciliar el pasado con el futuro. Aún es pronto para saber si logrará algo más que homenajear al original, pero su existencia demuestra una verdad innegable: DeLorean nunca desapareció realmente. Y sobre John, su final fue menos glamoroso. Tras el juicio, perdió la mayoría de su fortuna, enfrentó más demandas, intentó lanzar otros autos, todo sin éxito, y terminó viviendo en una pequeña casa, lejos de los reflectores que tanto amó. Murió en 2005, con 80 años, habiendo pasado de magnate a mártir, y de villano a leyenda. Porque aunque la historia de DeLorean es una advertencia empresarial, también es un recordatorio poderoso. La caída puede ser estrepitosa, pero a veces, lo que construiste con pasión encuentra un nuevo propósito donde menos lo esperas. John DeLorean quiso cambiar el mundo del automóvil con un ideal revolucionario, y aunque su sueño se quebró por malas decisiones, un escándalo inolvidable y la presión del mercado, terminó logrando algo que muy pocos logran: ser eterno. Hoy, el DMC-12 no se ve en las calles, se ve en los recuerdos. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya sabes que detrás del brillo de ese acero inoxidable hay una historia compleja, humana y profundamente fascinante.